En este segundo video que vamos a subir del capítulo 8 es la segunda parte que Dios le mostró a Daniel ahora en visión. Los últimos acontecimientos que van a acontecer en los últimos días. En estos textos, en estos estudios vamos a reflexionar en este momento. Vamos a orar para pedirle la presencia del Señor para que nos acompañe en el estudio de su palabra y tenga su bendición y su aprobación. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, al subir este video, ruego el perdón de mis pecados, errores, ofensas hacia su santo nombre, y que al subir este video a las redes sociales tenga tu bendición y más de alguna persona lo va a ver en el tiempo, que sea un medio de salvación para apoyarse en usted, aceptarlo como nuestro Dios, como nuestro Padre y también a Jesús como nuestro Salvador personal. Ruego estos favores y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a los textos del capítulo 8. Vamos a leer del 23 en adelante, donde dice lo siguiente. Y al fin del reinado de estos, cuanto los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estos son los textos que vamos a considerar en esta reflexión de la Biblia. La primera parte la hemos considerado porque nosotros estamos frente a un personaje que es nuestro Dios. Él nos conoce a todos nosotros antes que nosotros naciéramos, porque las profecías bíblicas, estos sueños y visiones fueron dadas por nuestro Dios a su siervo Daniel. Es el libro que estamos considerando en estos videos. Vamos ya en la segunda parte del capítulo 8. Con muchos siglos de antelación, Dios revela estos acontecimientos en visión y en sueños a su siervo Daniel, para que lleguen al conocimiento de todas las personas, de todos los seres humanos, porque el Señor no hará nada sin que revele su secreto a su siervo, los profetas, porque el deseo de Dios y el pensamiento que tiene Dios con los seres humanos son pensamientos de paz, de misericordia, de compasión. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en las tierras bíblicas, Él veía las multitudes como ovejas sin pastor y veía a cada persona como un ciudadano para los reinos de los cielos, malos y buenos, si estos se dejaban transformar
por la gracia y el poder de Dios, estarían preparados entonces para heredar la vida eterna. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En el primer periodo de esta profecía o de esta visión, y este gobierno que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tomó el manto con voz y voto como único gobierno en el año 538 después de Cristo. En la división de los reyes romanos, cuanto a este imperio se divide en 10 reinos, llegan a un punto de decadencia y no hay quien los gobierne a ellos, y es por eso que estos reyes están pasando por la etapa de los pies y de los dedos de barro mezclados con hierro. Pierden toda su fortaleza, toda su autoridad, porque en el trono que se sentó el César o los Césares era el mismo trono de Satanás, la serpiente antigua. Y estos en su gobierno hicieron la voluntad de este ángel caído y se fueron contra los hijos de Dios, contra los santos del Altísimo, y se desataron grandes persecuciones contra los que seguían a Jesús y lo aceptaban a Él como su Salvador. Se construyó el circo romano o los circos romanos para diversión de estos caballeros nobles y príncipes, ver morir a los cristianos y ser muertos por estas fieras hambrientas que eran leones. Allí se estaba manifestándose nada menos que el enemigo de Dios, el que quiere la muerte de todos los seres humanos. Después que les dio riqueza, les dio fama, les dio poder, les dio autoridad, ahora llegó el momento donde les quitó todo lo que les había dado. El César ya no existía, viene la división de este imperio y estos le piden a un obispo de Roma, le ceden el trono para que los gobiernes a ellos, y una vez que este obispo se estabiliza, se formaliza, toma el control y quiebra a 3 de estos reyes simbolizados en estos 3 cuernos, porque estos 3 reyes se opusieron para que este obispo legislara leyes en contra del imperio romano a favor de la iglesia, la cual se iba a establecer pronto. Y los otros 7 restantes, al ver lo que les había acontecido a estos 3 por oponerse a este obispo, se doblegaron, se sometieron, y todos ellos fueron humillados por este obispo e hizo lo que quiso con ellos y los obligó entonces a hacer su voluntad, y se convirtieron todos estos reyes en subalternos. Ahora se establece como único gobierno universal, pero la profecía marcaba que iba a gobernar 1260 años y que al final de esa fecha iba a sufrir una herida de muerte, la cual fue causada por Napoleón Bonaparte, un francés, cuando supo que el Papa Pío VI había caído gravemente por una enfermedad, se pensaba que iba a fallecer. Entonces le escribe una carta que si este papa o pontífice dejara de existir, que se aboliera el papado.
pero un año después recupera completamente su salud, empieza el manto nuevamente. Entonces Napoleón Bonaparte, desde el mismo Francia, manda un ejército a cargo del general Berthier para que tome prisionero al Papa Pío VI, lo lleve a Francia, y desterrado en la ciudad de Valencia es donde este pontífice fallece. Se cumplió al pie de la letra la primera parte de esta profecía en 1260 años, y la iglesia iba a sufrir una herida de muerte. Pierde entonces la iglesia, a través de los papas o pontífices, la supremacía papal, y un año después, 1800, reaparece el papa como cualquier sacerdote común y corriente, como los papas que nosotros hemos conocido, sin autoridad, sin manto, solamente como cualquier sacerdote conduciendo la Iglesia católica. Por eso que nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es la palabra de nuestro Dios, escrita por una mente infinita con muchos siglos o años de antelación, porque Él vio terminada toda esta obra y conoció a cada ser humano y conoce a todos los que viven ahora en este mundo. Nadie se puede esconder ni engañar a nuestro Dios, porque todos nosotros, tanto los que ya no están como nosotros que estamos, andamos y hemos andado siempre ante la presencia y la vista de nuestro Dios. Ahora, en la segunda parte de esta profecía, nosotros estamos en pleno cumplimiento de la herida que recibió este poder papal. Y una vez que esta herida se restaure completamente, entonces las persecuciones que existieron en la primera etapa de esta iglesia se van a reactivar otra vez, y nuevamente se irán contra el príncipe de los príncipes, contra Jesús, contra los santos del Altísimo y contra los fuertes, y a muchos va a destruir sin aviso. Ahora, ¿cuánto se sana la herida que recibió el papado? Cuanto a los gobiernos que hoy día son los presidentes de las distintas repúblicas que existen en este mundo, ahora en este momento todos los presidentes ya han puesto los ojos sobre el Papa Don Francisco, y luego le van a entregar toda su confianza, le van a entregar todo su dominio y lo van a constituir como el único presidente mundial soberano. Y los que los presidentes no saben, le va a acontecer lo mismo que les pasó a estos 10 reyes cuando le entregaron el trono para que este obispo de Roma los gobierne. A ellos luego se levantó contra ellos mismos, les quitó el dominio, le quitó la autoridad, le quitó el manto y los pisoteó e hizo cuanto quiso con ellos y prosperó. Ahora a los presidentes le va a pasar lo mismo, pero la palabra de Dios que dice que la herida de la bestia va a ser curada, va a ser sanada, y se va a cumplir como se cumplió la primera parte en el año 1798, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo
que penetra, que discierne las intenciones del corazón. Este poder dice que en su gobierno iba a hacer prosperar el engaño. Por eso que cuando este ángel, este santo que hablaba y el otro santo le pregunta al que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Le dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hablando entonces de las grandes atrocidades que iba a cometer este gobierno contra la iglesia de Jesús, contra sus santos, contra sus escogidos, contra el pueblo de Dios, contra su santuario, contra el continuo sacrificio, contra la verdad, y la iba a pisotear. Y a muchos iba a destruir sin aviso, y es por eso que él les llama la atención a este santo y le pregunta al santo que hablaba hasta cuánto durará esta visión. Y los 1260 años para nosotros los que vivimos en el 2024 en adelante ya es historia. Las 2300 tardes y mañanas, este largo periodo profético de tiempo, también es historia. Esta profecía comenzó en los tiempos de uno de los reyes de Media Persia en el año 457 y terminaba en el año 1844. Ahí empezó la purificación del santuario. Es por eso que Jesús, nuestro Señor, ahora está en el verdadero santuario, en el juicio investigador, allá en el cielo, no hecho por mano humana, sino por el propio Señor. Está como un sumo sacerdote, como un abogado o como un mediador entre Dios y los hombres, los que han de ser salvos. Los que reconocen que han pecado contra el nombre del Señor, acudan a nuestro Dios arrepentidos, confesando sus pecados, apartándose para alcanzar misericordia y que nuestros pecados sean borrados del libro de los pecados y nuestro nombre permanezca entonces en el libro de la vida. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han menospreciado sus vidas con tal de no faltar a ningún precepto, por pequeño que éste sea, sino que se han mantenido leal a nuestro Dios como la brújula al polo, siguieron al Cordero por donde quiera que va y vencieron entonces la muerte, a Satanás y a la bestia, y reciben entonces el galardón de parte de Dios. Ninguno de ellos pasará por la muerte, no conocerán la muerte, sino que pasarán de vida a vida. Y los que murieron por causa del nombre de Jesús, por causa de este santo evangelio, por causa de levantar estas grandes verdades, no esconder ni rebajar ni disminuir. Muchos de ellos entregaron sus vidas, ya sea por la Santa Inquisición o por se convirtieron en hogueras humanas y anteriormente fueron echados a los circos romanos para ser muertos y comidos por estas fieras salvajes, pero ellos serán resucitados para vivir eternamente con el Señor.
en su segunda venida habrá una resurrección que es la primera, y bienaventurados serán los que tengan parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección no tienen parte en la vida eterna, sino que resucitarán para ser juzgados por sus obras y luego a ser condenados por sus obras allá al final del milenio. Por eso que este capítulo 8 de Daniel es un recuento, es un resumen de los capítulos anteriores, como del capítulo 9, que lo vamos a estudiar en un segundo video. Es de suma importancia entonces este capítulo 8, a través de esta visión que Dios le entrega a Daniel, y cuanto Daniel ve todo lo que le iba a acontecer a su pueblo, aunque él también pasó por la misma experiencia, por ser fiel a nuestro Dios fue acusado por sus compañeros de trabajo, acusado al rey Darío, y por esta causa fue echado a un pozo de leones hambrientos, como también a sus compañeros, a Mesás, Sadrach y Abednego, por no inclinarse a esta imagen que Nabucodonosor había levantado en el desierto de Dura, y por esa causa fueron acusados también a este gobernante y fueron echados a un horno de fuego ardiente. Estuvieron dispuestos a morir antes de adorar una imagen o un ídolo. Esos son los verdaderos hijos de Dios y serán los que heredarán entonces la vida eterna. Y nosotros hoy día, los voceros de Dios, tenemos que hablar estos mensajes claros, con no rebajarlos, no disminuirlos, menos esconderlos, y las consecuencias hay que dejárselas al Señor, porque el Señor dice que el que pierde su vida ahora por causa de su nombre, por causa del Evangelio, por causa de levantar estas verdades, la habrá encontrado. Y aquel que salva su vida por no hablar estos mensajes, entonces dice él, la habrá perdido, porque los hombres lo único que pueden hacer con nosotros es matarnos, y él dice que de ahí nada más pueden hacernos, pero las convicciones que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, nadie ni nadie podrá quitarlas. Bajaremos a un sepulcro, a un cementerio, llevándonos entonces esta bendita esperanza de con nuestros ojos ver a nuestro Señor Jesús, cuanto abramos nuestros ojos, si es que hemos fallecido o hemos perdido la vida por causa del nombre de Jesús. Ahora, los engaños que iban a ser prosperados, ¿qué engaños? Hay dos engaños que son dos pecados capitales que se enseñan en la Iglesia Católica, como en algunas iglesias protestantes, evangélicas, que es una, la inmortalidad del alma, de que el alma no muere, sino que es eterna. Y la segunda engaño y el segundo pecado capital es la santificación del domingo, primer día de la semana. También se enseña en la Iglesia Católica, como en las iglesias protestantes, se puede decir casi en todas las iglesias protestantes se le da auge al primer día de la semana, porque tanto los sacerdotes como los pastores
afirman de que el día del Señor es el día domingo porque es el día donde Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, desde ahí en adelante, ahora es el día del Señor. Y el sábado pasa a un segundo plano, ha dejado de ser, y toda la santidad del sábado se traspasó entonces al primer día de la semana, y la Biblia y el espíritu de profecía dicen que son dos pecados capitales: la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Ahora, la inmortalidad del alma es el primer pecado original, la primera mentira, el primer engaño, porque cuando Eva se separa por un momento de Adán, el cual Dios le había dicho que estuvieran siempre juntos, ella se separa y se encamina hacia el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que empieza a contemplar entonces el fruto prohibido. Y ahí es donde escucha una voz y le dice a ella: así que con que Dios os ha dicho a vosotros que no pueden comer de todo el fruto de los árboles de huertos. Eva, consciente aún, responde a esta pregunta, aunque nunca debía haberla respondido. Lo que tenía que hacer era alejarse rápidamente de este lugar de tentación. Responde entonces, le dice: no, el Señor nos dijo que del fruto de todos los árboles huertos nosotros podemos comer, pero menos de este, porque si nos acercamos a él, tocamos este fruto y lo comemos, vamos a morir, le dice Eva en respuesta a la pregunta que le hace esta serpiente que fue expulsada del cielo, y ahora engaña entonces a esta mujer que se acerca voluntariamente a este lugar de tentación. No moriréis, le dice Satanás, porque sabe Dios muy bien que si vosotros coméis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y conocerán el mal y el bien, y entonces serán como dioses. Y es en ese momento entonces Eva come de este fruto y